지금까지 지내온 것 주의 크신 은혜라. 한이 없는 주의 사랑 어찌 이루 말하랴. 자나깨나 주의 손이 항상 살펴주시고 모든 일을 주 안에서 형통하게 하시네. 몸도 맘도 연약하나 세임받아 살았네. 물붓듯이 부시는 주의 은혜 족하다. 주님 다시 배울 날이 날로 다가와. 무거운 짐 주께 맡겨 벗을 날도 멀잖네. 나를 위해 예비하신 본향 집에 돌아가 아버지의 품 안에서 영원토록 살리라. 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Lucas capítulo 16, versículo 9 hasta el 13. Lucas 16, desde el 9 hasta el 13. Vamos a leer todos juntos. 시작. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os recibas en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco también es en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es muy injusto también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuereis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y ama al otro, o estima al uno y menosprecia al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라. Amén. En este momento vamos a escuchar la palabra de Jesús, del Señor a nosotros. En este momento oremos por el obispo y también oremos por cada uno de nosotros. 하나님께서 오늘 또 예배 가운데 또 우리에게 또 거룩한 하나님의 또 말씀을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 우리 모두가 또 2020년 마지막 주일 예배 가운데 또 하나님 말씀을 또 겸손히 성령으로 바뀌어 나오니 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 이 시간 하나님의 말씀을 증가하실 또 감독님 하나님 함께 하여 주시고 또 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 또 능력을 허락하여 주시고 성령으로 하나님 말씀을 증가하실 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 말씀에 따르는 능력과 권능 있게 도와주시고 온 교회가 오늘 또 하나님의 말씀을 들을 때 사람의 말로 하나님 말씀을 받지 않게 도와주시고
하나님의 말씀으로 아멘하게 도와주시고 하나님 말씀을 깨닫게 도와주시고 하나님 말씀에 순종할 수 있는 능력과 권능이 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두에게 하나님 말씀이 성령으로 들려지게 하나오니 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하늘의 또 능력으로 하늘의 권능으로 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 오늘 귀한 성일에 te queremos dar gracias porque nos has dado, Señor, este día santo. Deseamos escuchar tu palabra. Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que están rindiendo culto en cualquier lugar. Ayuda, Señor, a poder esforzarnos para poder ver tu rostro. Recibe, Señor, a cada uno de nosotros y ayuda, permítenos tu palabra. Y ayuda, Señor, que nosotros podamos ver tu rostro en cualquier lugar en que nosotros estemos. 종에게 También ayuda a tu siervo que va a llevar tu palabra. Padre Dios, ayuda, Señor, para que tú personalmente le des el poder a través del Espíritu Santo. Padre Dios, y al llevar tu palabra, ayuda, Señor, que no le falte nada. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros verdaderamente puedan recibir esta palabra. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 맡은 일에 Sea fiel en el trabajo que le fue dado. 하나님의 말씀에 Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es el Señor eterno. Él crea los cielos, los ángeles y en la tierra la humanidad, y a cada uno de ellos le da un rango y deber. Su deber es ser fiel en el trabajo que se le fue dado. No podemos decir que nada se nos fue encargado, porque hasta la criatura más pequeña tiene trabajo que hacer. Cuando cada uno hace su trabajo, forma una armonía. Sin embargo, los ángeles no hicieron su deber en los cielos, por lo cual fueron confinados en el Hades para ser juzgados como ángeles caídos. El hombre también tiene su deber. Al ignorarlo, se convierte en pecador. Los creyentes santos tienen que cuidar su deber aún más. Su deber puede verse pequeño en los ojos del mundo, pero en los ojos de Dios es un deber grande. El que es fiel en la obra más pequeña se le encargará obras más grandes. Si usted es fiel con las riquezas injustas, ¿cómo se comportará con las riquezas de Dios? Dios examinará el espíritu de los santos. Tenemos que hacer amigos con las riquezas injustas, cumplir con nuestro deber como santos con las riquezas santas y ser servidores de Dios. Hay diezmos incluso en los ingresos más pequeños, por lo cual le pertenece a Dios. El que ignora esto, Dios quitará a esta persona. Aunque haya pocas cosas que hay gracias, no sea malagrecido. La sangre y el Espíritu de Dios está con usted. Aquellos que son fieles al servir a Dios son diferentes en las obras más pequeñas. Los deberes de la iglesia pueden verse pequeñas, pero estas son grandes en los cielos. Por eso tenemos que ser fieles y complacer a Dios. Amén. 예수를 믿는 많은 사람들 중에서도 Incluso entre muchas de las personas que creen en Jesús piensan de esta forma. 이제 우리가 Yo que ya iré al reino de los cielos, entonces no me tendré que esforzar, sino que tendré que ir solamente tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya al cielo sabré y tendré muchas cosas. Y si me falta algo, entonces obviamente me van a dar a mí, como allá hay muchas cosas, 아무것도 부족함이 없으리. y la verdad ya no me faltará nada cuando yo viva allá. Y la verdad, entonces acá lo único que tengo que hacer es estar tranquilo. Pero queridos hermanos, nosotros al escuchar esto podemos pensar, podemos ver de que hay cosas que no son correctas. Podemos ver que el creer en esto, la verdad no tiene mucha evidencia que vaya a soportar esto. 그렇게 믿자라고 Solamente que cada una de esas personas están diciéndose a sí mismo, será así, 이런 경향은 tratando de creer de esta forma. Pero estoy seguro de que cada uno de nosotros tenemos ese tipo de pensamientos. 그런데 그렇게 우리가 우리의 미래를 Pero la verdad es que nosotros 그게 조금
근거가 좀 약한 것은 No debemos construir nuestro futuro con estas cosas que no, la verdad es como en estos pretextos que no tienen una gran evidencia. Podremos ver de que esto no va a ser algo seguro. 그래서 막상 거기 갔을 때에 정말 그렇지 않다면 Por eso, cuando sí nosotros en ese día, cuando vayamos a ir en ese día y cuando sí nosotros estemos en ese día y no se van a dar las cosas a nosotras como nosotros queramos, pues en gran pues cantidad, la verdad en ese tiempo nos vamos a arrepentir por no trabajar. Queridos hermanos, nosotros al estar en esta tierra, nosotros estamos en esta tierra ¿para qué? Para poder preparar lo que va a venir del futuro. Estamos preparando nuestro futuro. 떨어져 있는 La verdad es que nosotros al estar en esta tierra, la verdad podemos encontrar a muchas personas. 그게 나다. Pero nosotros no podemos pensar, entre esas personas, yo soy uno de esas personas, sino que cada uno de nosotros somos personas que tienen un gran significado. Esto es algo que nosotros tenemos que saber. 이것은 우리가 무슨 원래 의로운 Pero esto no significa que nosotros, pues desde normalmente, o sea, en nuestra esencia seamos justos. No es que les estoy diciendo esto, sino que nosotros, a partir de ese momento que nosotros conocemos a Jesús, ahora a partir desde ese momento, cada uno de nosotros 영원한 그 하나님의 헌신이 recibimos ese sacrificio que fue dado por Dios, que estamos nosotros conectados con ese sacrificio y con todo lo que que Dios nos da a nosotros. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos ese valor. Por eso, ahora, nosotros que hemos sido preparados por Dios, ahora nosotros nos tenemos que preparar para que nosotros al vivir en este mundo, cuando nosotros vivamos en este mundo, nosotros al final de este mundo vamos a tener ese encuentro con Jesús y ahí en ese día, la verdad, vamos a pues tener pues esa liquidación, podremos decir. 최종적으로 En ese día vamos a mostrar todos nuestros resultados de todo ese proceso o como nos hemos preparado en esta tierra para poder llegar a ese día. Por eso, nosotros al estar en esta tierra, nosotros ahora en ese momento somos seres muy importantes. 자신들의 Si nosotros al conocer esto, 상당한 책임감을 갖고 있어야 합니다. tenemos que tener una gran responsabilidad. Tenemos que sentir esa responsabilidad. 책임을 De que cada uno tiene que tener esa responsabilidad de que uno tiene que trabajar por sí, por su espíritu. 일시의 감정이라든지 충동적이라든지 Por eso, entonces nosotros no debemos 불쌍한 그런 자세 dejarnos llevar por cosas que cambian o pues condiciones que cambian constantemente, sino que tenemos que tener ese orden, tenemos que tener ese plan y tenemos que tener ese orden para poder llegar a ese futuro. Uno fácilmente podrá pensar, yo podría hacer lo que yo quiero y como yo vivo en esta vida, entonces como mi carne es mía, entonces yo podría hacer como yo quiera. 그냥 단정해버리는 것은 No debemos pensar de esa forma. El pensar de esta forma es algo mal. ¿Cómo vamos a nosotros decir y determinar así tan simplemente que esto es mío, que la carne es mía y yo podré hacer todo lo que yo quiera? 더 위치가 높을 수도 있어요. ¿Por qué? Porque el valor de mi carne puede ser mucho más alto de lo que ustedes piensan que lo son. 제가 자기 생각대로 움직인다고 하여서 Del hecho de que solamente por el simple hecho de la carne se mueve por mi propia voluntad, pero eso no podemos decir que eso vaya a llegar a ser resultado como que sea el valor de mi carne. Si cada uno de nosotros no tenemos responsabilidad de la carne, cada uno de nosotros, es algo que no debemos hacer. ¿Por qué? 멸망할 수 있다. Porque si caemos en mal, podremos caer por toda la eternidad, podemos perecer por toda la eternidad. Incluso en esta vida podemos encontrar el plan. Hay un plan. También las personas del mundo podemos ver de que ellos planean sus vidas, que cada uno de ellos planean sus vidas. 수십 년 Pero entonces cuando vemos a ellos, no solamente ellos planean por algunos varios años, 위한 것인데
sino que ellos planean hasta 10 o pues 30 años. Pero la verdad es que eso no se puede comparar con lo nuestro. ¿Por qué? Porque nuestro plan que nosotros tenemos que tener no solamente es algo temporal en este mundo, sino que es hasta por toda la eternidad. 준비하는데 우리는 Por toda la eternidad. Pues si las personas del mundo preparan sus vidas solamente por 10 o 3 minutos, 3 años, pero entonces, ¿cómo será que nosotros como cristianos vayamos a vivir como queramos? 그런 면에서 우리도 우리의 삶, 우리의 Queridos hermanos, por eso cada uno de nosotros tenemos que planear bien nuestras vidas. 준비하고 Y así tenemos que prepararlas para poder llegar hasta toda la eternidad. Pero hay algo importante que nosotros tenemos que solucionar antes de esto. 짧은 육신의 Nosotros, al estar en esta tierra, nosotros podemos ver que es tan corta, pero hay un problema que nosotros acá tenemos que resolver. 요소가 있어 ¿Qué es este problema que nos ha molestado en nuestra vida? Que influencia a toda nuestra vida. ¿Qué es? Es el dinero. 인생을 지배하는 El dinero es lo que domina a la vida. 인생을 El dinero es el que domina toda la vida de todas las personas. Pero hay algunas personas que podrán decir, ay, claro que no, pastor, yo no lo soy. Hay cosas muchas más importantes para mí. Y podrá decir varias cosas. Pero, 설득력이 없는 변명일 뿐일 것이다. la verdad, todas estas cosas solamente son excusas. ¿Por qué? Porque el dinero, la verdad, es el propósito de muchas cosas dentro de nuestra vida. Y en este mundo, la verdad, el dinero es el dueño del hombre. Podemos decir que es dueño del hombre. Es como parecido ese rol que está tomando el dinero. 물질에 관하여 Pero la verdad es que nuestro Señor 확실하게 거듭 가리 nos ha dicho a nosotros sobre el reino de los cielos y los principios del reino de los cielos. 사람을 Él es aquel quien creó toda la creación, creó a cada uno de los hombres y también pues Él ahora está llevando todo el mundo y está ayudando al mundo. 세상에서 그가 만드시고 그가 Pero 돌보시는 이 인류의 Pero toda esta humanidad que fue creada por Él, este hombre que fue creado, esos hombres que fueron creados por Dios, ¿qué es lo más importante para ellos? ¿Qué es lo que está en su esencia? Es a través de ese problema de la riqueza. Pero la verdad es que Dios no cayó con esto, sino que también les habló acerca de este problema. 을 지키시고 있는 것처럼 Pero entonces podré verse que a través de Dios no habla mucho de estas cosas, pero la verdad, esto es algo que los cristianos están malinterpretando de Dios. 돈을 재물을 얻는 것은 좋아해도 Aunque los hombres les gustan el obtener el dinero, pero la verdad es que no podemos pensar de que, entonces Dios desea las riquezas pues del hombre. Esto no es lo que está tratando de decir. 신의 간섭을 받길 원치 않아요. La verdad es que el hombre no les gusta que Dios pues tenga pues influencia en su dinero o como el hecho de las riquezas. 부담스러워. Pero la verdad es que las iglesias tienen que hablar acerca de las riquezas, pero sienten pues esa presión por eso, pero es algo que nosotros tenemos que conocer. 가장 중요한 법칙인 하나님 Pero la verdad hay un principio, esa ley de Dios, que es algo que nosotros tenemos que conocer y saber. 큰 영향을 끼치는 것이 재물인데 Las riquezas son algo que influencian grandemente en nuestras vidas, pero ¿qué fue lo que Dios nos ha dicho acerca de las riquezas una y otra vez? Y es algo que nos ha enseñado a nosotros a través de la Biblia. 왜냐하면 돈의 독재에서 벗어나야 ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que salir sobre ese dominio del dinero para que ese espíritu pueda ser libre. 이게 문제가 Por eso podemos ver que esto está conectado con los problemas espirituales, no solamente de la carne. Podemos ver de que los deseos de la carne y lo que el espíritu necesita podrán chocarse y podrán estar en conflicto.
Y eso es donde nosotros estamos viviendo. Queridos hermanos, el dinero no debe ser nuestro propósito y tampoco no es nuestro dueño. 그렇게 보지 말고 돈은 No lo miremos de esta forma, 하나님이 sino 우리에게 은총을 베푸실 수 있도록 pensemos en esto, que es esa oportunidad que Dios nos da a nosotros para poder recibir esa gracia de Dios, para recibir esa gracia especial, esos dones de Dios. Y también esos dinero, el dinero y las riquezas, o sea, son usadas, es esa oportunidad para la cual puede ser usada para poder 하나의 기회지만 preparar el futuro de esa persona. Es una oportunidad muy importante. Es una oportunidad que solamente viene una sola vez. 그래서 오늘 주님이 이 재물에 관한 것을 Por eso, 세상의 법과 nuestro Señor, al hablar a través de esto, cuando está hablando sobre, nos está enseñando acerca de, pues, de esto, sobre ese principio de Dios y ese principio de la ley, de la ley de Dios. 자가 Y es algo que nosotros podemos encontrar a través de muchas parábolas que que Jesús nos ha dicho a nosotros. Y nos explica a nosotros y podemos confirmar que hay estos principios que Dios nos dice a nosotros. Si nosotros vemos en el pasaje bíblico, nosotros vemos que hemos leído Lucas 16 desde el versículo 9. 주님의 결론 부분이에요. Pero entonces este versículo 10, 19 hasta el 13 es la conclusión de lo que Dios nos ha decidido a nosotros acerca de las riquezas. Pero podemos ver desde el versículo 1 está hablando acerca todo en relación de esto. 2절 이하는 결론에 해당됩니다. Y la palabra que hoy leímos desde el versículo 9 en adelante es el resultado. Por eso les voy a explicar a ustedes desde el versículo 1. Cuando nosotros podemos ver que hay un mayordomo que representa a toda la humanidad. Pero entonces podemos ver de que él es tenaz en hacer, pues, en formar, pues, en trabajar y cosas así. Pero la verdad era tan injusto él. 단어로 묘사할 수밖에 없어요. 악랄하다고나 할까? Que era tan injusto él, que era malo, 이 청지기에 관한 que él 이 청지기라는 것은 buscaba esto. Y eso es lo que está hablando acá acerca del mayordomo. 음식점이나 커피숍 혹은 그 외에 Pero entonces, cuando hablamos sobre el mayordomo, ¿qué significa eso? No es algo que nosotros comúnmente usamos ahora, pero entonces tiene el mismo, pues, significado que manager, pues, que podemos encontrar ahora en este momento, el que administra las cosas. Pero entonces en el pasado, el mayordomo era 일을 하는 empleado por unas familias ricas, pero la verdad el mayordomo venía y era empleado por esas familias y era esa persona que se le encargaba muchas cosas dentro de la casa porque él no podía, pues, ser rico, no podía hacer todas estas cosas. Pero la verdad es que el mayordomo también, ¿qué es lo que hacía? Él también servía la comida al dueño, no solamente eso. Él también administraba toda la ropa, pues los alimentos, también administraba a los siervos que tenía el dueño. O sea, él hacía todas estas diferentes cosas. E incluso, ¿qué es lo que también hacía? Él también administraba las riquezas del dueño. 때 당시 신약 시대에는 Por eso, en ese tiempo, cuando en el Nuevo Testamento, cuando fue escrito en ese tiempo, cuando habla sobre el mayordomo, no está hablando sobre un esclavo o un siervo, sino está hablando sobre esa persona que era, pues, libre y tenía, pues, un contrato con el dueño, y así era como tenía esta relación. Podemos ver de que ellos, pues, en 여기에 el rango de la sociedad era algo un poco alta. 스토리가 이렇게 시작됩니다. Así comienza la historia, que había un hombre rico, que tenía un mayordomo. Y la verdad, ese mayordomo el hombre rico le dio la potestad a ese mayordomo para poder, pues, administrar toda la obra cuando él no estaba dentro de la casa.
상당한 부자예요. Pero entonces podemos ver de que este hombre, la verdad, era muy rico y él era el mayordomo de esto. 그런데 어느 날 Pero un día 주인의 귀에 소식이 들려왔습니다. había una noticia que el rico había escuchado. Era que ese mayordomo estaba 소식입니다. usando el dinero, 정보가 sus 들어왔는데 riquezas, sin 횡령을 한다는 control. Y que él también, ¿qué es lo que decía? Que fue acusado por disipador de sus bienes. O sea que él se, pues, guardaba ese dinero en sus bolsillos. 알게 된 주인은 Pero entonces el dueño al escuchar esto, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que él le dijo al mayordomo? 전합니다. Tú ya no vas a trabajar más por mí, le dijo. Pero ¿qué fue lo que dijo? Pero antes de que tú te vayas, tienes que darme la cuenta de cómo hiciste todas las cosas, cómo usaste el dinero, para que así luego pueda ser castigado o algo. 이것은 그렇게 되면은 Pero entonces, en ese tiempo, la verdad era algo pues grande para el mayordomo, era un gran problema para el mayordomo. ¿Por qué? Porque él pensaba que el dueño no sabría nada de sus cosas. Pero la verdad ya era el fin del mayordomo, de todas sus 직장을 vidas. 직장을 이제 잃게 되는 거죠. O sea, él perdió su empleo. 그런데 불의했던 자라 워낙 Pero como el mayordomo de todas maneras estaba en la desesperanza, pero entonces, aunque estaba en medio de todo ese peligro y en eso, y entonces comenzó a pensar en cómo él podía pues sobrevivir en esto. Y él comenzó a pensar en medio de su pues maldad de cómo él pues podrá pues salvarse o sobrevivir en sí. Y comenzó a pensar como, ay, ¿qué haré? Y entonces, si uno verdaderamente hubiera hecho algo malo, la verdad uno debería pues dejar a un lado y ya pues ser humilde, pero no así. Pero él no, él comenzó a pensar y en su cabeza cómo él va a hacer y qué es lo que va a hacer para poder sobrevivir ahora. 자기를 생각해. Podemos ver qué tan egoísta era él de solamente pensar en sí mismo. Pero entonces él pensó, ay, ¿será que tendré que ir a acabar? Ay, pero yo nunca he acabado, entonces ¿qué es lo que cómo voy a acabar? Y entonces dijo, yo también tengo, pues 살아? 빌려서 tenía su orgullo. Y también dijo, ay, ¿será que tendré que mendigar? Ay, pues si nadie. Pero ¿qué fue lo que hizo? Ay, pero también me da vergüenza. O también el ir a prestar el dinero, también es algo que él no podía pensar, pues porque no le voy a poder volver a pagar. 어차피 갚지 못할 돈을 꾸고 다닐 수도 없는 그런 Pero entonces pensó, ¿cómo voy a yo pues prestar dinero si luego no lo voy a poder pues pagar? Entonces él comenzó a pensar en cómo iba a él sobrevivir y recibir dinero. Y entonces él dijo como, así es. 이 아이디어 Había esa opción. ¿Cuál era esa opción? 그 아이디어는 ¿Cuál era esa opción? 주인에게 사업 관계로 해서 빚진 사람들 Que él iba a ir a todas esas personas que le debían a su dueño, al rico, al hombre rico, 주인에게 빚진 자가 아닌 para que esos dueños, la verdad, para que esas personas que les debían al dueño, para que a esas personas le dieran el dinero, el dinero que les debía el dinero al dueño, a sí mismo, a él. 해고되어서 Por eso, él, aunque él 할지라도 ya había sido cortado de su empleo, pero entonces él tenía que alejarse. Pero en cambio de hacer eso, ¿qué fue lo que hizo? Él fue a la casa de cada uno de sus deudores que le debían al hombre y 그래서 그런 quiso 주인에게 pues 빚을 tomar el dinero de esas personas, esas deudas que le debían, para poder pues descontarles un poco de ese pues dinero. 그들이 자신에게도 은혜를 베풀어 줄 Pero entonces él pensará, pues que él pensó de que, si yo soy bueno con esas personas, también, pues ellos me darán la gracia a mí también, pues porque eso era una cultura, pues en Judea en ese tiempo.
Por eso, él fue a buscar a cada uno de esos deudores, aunque en la Biblia solo salen 2 deudores, de pronto habrán más. Pero entonces había uno que le debía 100 barriles de aceite. 얼마를 빚졌느냐? Pero entonces cuando fue a esa persona y que fue, le dijo como, ay, tú toma tu cuenta y pon y escribe que solamente le debes 50. 기름 100만. O sea, le estaba descontando, pues 50이라고 썼습니다. le descontó en la cuenta, pues para que no. Pues y es obvio, podemos ver de que no es bueno el hacer esto, 그다음에는 porque eso podría ser una gran pérdida para el dueño. Pero entonces, 그래 80이라고 써. Pero entonces también, ¿qué fue lo que dice al otro deudor que le dices? Cuando le debo 100 medidas de trigo. Pero entonces, ¿qué significa eso? Era una muy gran cantidad de deudas. Pero le dijo que solamente escribiera 80. Pero entonces, ¿qué es lo que significa esto? Si nosotros, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Esa deuda que tenía ellos eran como de 92 a 150 pues árboles que se usaban en ese tiempo para poder obtener pues el aceite. O también en ese tiempo cuando hablaba que hice 100 medidas de trigo, la verdad podemos ver era un gran campo que en el cual decían que en ese tiempo que era más el salario de una persona de 100 años, por 100 años, de 10 años. Podemos ver que es una gran cantidad de dinero que le faltaba, que le debía al dueño. Pero entonces este mayordomo le había dicho a ellos que les iba a descontar. Pero podemos ver que todo esto es una gran pues pérdida para el dueño. Pero entonces por todo esto fue usado para que el mayordomo lo pudiera usara por sí mismo, para su propio beneficio. Pero ¿será que cualquier dueño al ver esto se quedará quieto? Claro que no. Entonces sí, ven, a todo sí, el dueño hubiera visto todo esto lo que había hecho el mayordomo, la verdad le hubiera, pues, o si fuera otro tipo de, pues, persona, le hubiera castigado. Pero ese mayordomo tomó aún más de lo que verdaderamente, pues, había, pues, tomado. 그래서 그런데 주님이 비유로 계속 말씀하시는 Pero entonces Jesús le está hablando a ellos en parábola, está hablando en parábola. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo el hombre rico? Él no dijo como, ay, tú que me has traído, tú que me has robado. ¿Qué fue lo que hizo luego? Le aplaudió. En cambio, le aplaudió. Podemos ver que sorprendente es esto. 주님 말씀에 그 주인이 En la palabra de Dios, ¿qué fue lo que dice? Y alabó el amo al mayordomo malo. 그 지혜로움에 대해서 그 ¿Qué fue lo que dijo? Él alabó de esa tenacidad que él tenía, de ese pensamiento que tuvo para poder, pues, hasta llegar hasta el final. 작아도 돼. 그래 잘 훌륭했다 잘했다라고 Pues 이야기 안 no 해요. le está diciendo al mayordomo, ay, tú eres el mejor, tú eres el mejor. No le está diciendo eso, ay, tú eres malo, 엄청 불의한다는 tú eres malo, 그런데 tú verdaderamente eres malo. 것이 아닙니다. Pero la verdad, esto no es lo importante acá, sino qué es lo que nosotros debemos ver. No es importante si va a ser castigado o no, pero qué es lo que nosotros podemos ver. Es que podemos ver esa tenacidad que tenía ese mayordomo de cómo puede, pues, engañar a su dueño hasta el final. 끝까지 저렇게 Hasta el final. 신념 대단하다. Está hablando sobre esa tenacidad, sobre esa idea. Dice, ay, tú, te alabo por ese pensamiento. 보고서 코앞에서 코를 베어가는 그 하려고 하는 것이 Esa tenacidad que tenía de por siquiera pues ir y robarle a los ojos del dueño. Dijo, ay, tú pues sí que eres. 피 한 방울 나오지 않는 그거를 저렇게 뻔뻔스럽게 Ay, tú sí eres qué tan orgulloso eres tú hasta poder llevarte esto. 결론을 맺습니다. Pero entonces, ¿qué fue lo que le dice luego? ¿Qué es lo que dice? 하나의 Que ese mayordomo 하나의 그 샘플입니다. ese mayordomo es solamente un ejemplo de cómo es el mundo, cómo son las personas del mundo. 신자들보다 더 지혜롭다.
¿Y qué es lo que dice? Y que son más y más inteligentes que los hijos de la luz. ¿Por qué? Porque así ellos con esa tenacidad preparan el futuro que ellos ven en sus ojos. Pero los cristianos, o sea, los que creen, tienen un gran problema. ¿Por qué? Porque ellos no miran lo que viene, que esa vida que viene por toda la eternidad, no preparan esa vida, no preparan sobre ese futuro, sino que ellos están menospreciando, ignorando esto. Que los cristianos, que los creyentes, la verdad, ellos no ponen un gran interés en esto, en ese futuro, porque lo que ellos piensan, allí como todo está en gran abundancia, yo también recibiré algo. Ellos no están preparando por ese futuro que les vendrá a ellos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en esta palabra? Que los creyentes tienen que aprender sobre esa tenacidad de esa persona mala. Pero la verdad, esto no es algo del pasado, sino que también es algo que nosotros en este presente, en esta realidad, nos está diciendo a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, nosotros tenemos que preparar a ese amigo que nos prepara en esas moradas eternas. ¿Qué fue lo que nos dice también en Lucas 16, versículo 9, lo que hoy leímos? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Cuando habla sobre esas riquezas injustas, pues nosotros podemos ver en el pasaje bíblico que hoy pues leímos, pues podemos ver de que este mayordomo usó las riquezas injustas para poder tener amigos pues de los deudores. Pero entonces no está hablando solamente de eso, está hablando sobre todas las riquezas en general. Nos está diciendo a nosotros que con esas riquezas nosotros ganemos amigos a través de esto. Ahora podemos ver de que habla sobre la parábola y luego nos está diciendo qué es lo que significa esta palabra, que ahora nosotros tenemos que ganar amigos a través de las riquezas, o como el mayordomo cambió pues a los deudores como para su propio bien. De esta forma, nos está diciendo que a nosotros ahora tenemos que ir y salvar a el espíritu de las personas. O sea, está hablando sobre ese trabajo de la iglesia, para que así nosotros al salvar el espíritu de las personas, así cuando nosotros vayamos al cielo, dejemos este mundo y entremos al cielo, entonces esas personas que antes de ustedes han ido al cielo, esas personas que ustedes se han convertido en deudor, los tomará a ustedes. Ahora les estoy explicando sobre ese principio que les estoy diciendo a ustedes. No estoy diciendo de que un hombre vaya a subir pues a un hombre. No estoy hablando de esto. Está hablando de un simbolismo acá que nosotros podemos ver. Es que a través de nuestro esfuerzo, ese esfuerzo que nosotros tenemos para ir al reino de los cielos, esa preparación que nosotros estamos haciendo para ir al reino de los cielos, es que es lo mismo que tomar nuestras deudas y ponernos en el cielo. Y para esto, ¿qué es lo que significa? Que en su efecto hace que el reino de los cielos me debe a mí. Y la verdad es que a través de este esfuerzo podemos ver de que este resultado que nos asegura nuestro futuro. Aquellos que nos deben a nosotros estarán en el cielo desde antes y ellos nos subirán a nosotros y así nosotros podremos pues comer con abundancia. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros conozcamos este principio y lo usemos para que así podamos usar nuestras riquezas para el reino de los cielos, que usemos nuestras riquezas para la iglesia. Por eso nos está diciendo que ganemos amigos con medio de las riquezas injustas. Por eso, como el mayordomo, que es como esos hijos del mundo, la verdad, aunque haya usado ese dinero de forma injusta, ellos prepararon su futuro. Hay muchas injusticias, pero
그 정신만은 배울 만하다. 이런 면에서 Esa tenacidad que tenían es algo que nosotros tenemos que aprender. 세상의 아들들이 그렇게 하는 것처럼 신자 Como los hijos de este mundo hicieron de esto de la misma forma, así es como los hijos de la luz tienen que tener esa tenacidad y buscar y usar esas riquezas para poder ganar amigos. 일시적으로 말하자면 너희가 설령 망하더라도 Para que, aunque ustedes en este mundo pues podrán pues levantarse, si ustedes de todas maneras obran por la iglesia, todo esto, aunque ustedes obran por la iglesia, esos amigos que ustedes han obtenido, 영원한 하나님 나라로 초소 la verdad ellos los servirán, los esperará a ustedes y los tomará a ustedes en las moradas eternas y les alimentará a ustedes. 너희를 맞을 것이다. Ellos esperarán ese día y los tomará a ustedes. ¿Por qué? Porque a través de esos sacrificios de nuestras riquezas, la verdad, ellos podrán escuchar el Evangelio y ellos podrán ir al reino de los cielos. Y ellos darán muchas gracias a ustedes y ellos como han sido deudores de ustedes, entonces ellos 은혜를 갚으려고 se esforzarán para que ellos en el cielo les dará a ustedes lo espiritual, lo que es eterno, para poder entregarles, pagarles a ustedes esa deuda. Por eso nos está diciendo a nosotros, y esto es lo que nos está hablando a nosotros, de lo que nos dijo en la parte primera de la parábola. Y así es como nos está diciendo a nosotros, pues, en este principio. Y espero que todos, y así los he explicado a ustedes. 그냥 믿겠습니다. Y pues creeré que cada uno de ustedes han entendido. Que lo que nos dice en el pasaje bíblico en el versículo 9, si leemos todos juntos, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os recibirá en las moradas eternas. 아멘. Amén. 주님의 방법. Esta es la forma de Dios. 영원을 향해 달려가는 Y está hablando, 삶의 방법을 가르쳐. nos está enseñando esa forma para que nosotros podamos correr y así pues correr en nuestra vida. 여러 종황을 볼 때 천국에서는 Cuando nosotros vemos a través de esto, cuando vemos al reino de los cielos, ¿qué podemos ver? Que nosotros en el reino de los cielos, cuando vayamos, no hay nada que haya sido preparado para nosotros, no hay moradas. 여기에서 준비. ¿Por qué? Porque esas moradas tienen que ser preparadas en esta tierra. 그런 기본 사실을 말씀하고 있습니다. Y nos está hablando de este principio, 우리를 위하여 보물을 땅에서 que nos dice en Mateo 6, desde el 19 hasta 21, que nosotros hagamos nuestros tesoros en el cielo, no en esta tierra. Está hablando de lo mismo. 이 말씀은 단지 재물에만 La palabra de Dios, no solamente que hoy leímos, nosotros no solamente está hablando de estas riquezas, 삶의 sino que a través de estos principios, de este principio, 돈뿐만 아니라 우리의 cuando habla sobre este principio, está influenciando en diferentes partes. Está influenciando no solamente en la riqueza, sino está hablando sobre ese deber, ese cargo que Dios nos da a nosotros. Que este principio tiene el mismo principio cuando habla sobre la carga. O sea, con esas diferentes deberes y cargas que nosotros recibimos. 한뜻하게 날카롭게 내용을 알게 되리라 생각합니다. Y esto puede ser un poco complicado por ustedes, esta palabra que Dios nos ha dicho a nosotros, pero espero que todos podamos entender. 분명한 ¿Qué es lo que nos dice? Con ese principio que nos dice, aquel que es fiel en lo que es poco, 충성된 자는 aquel que es fiel en lo poco, también será fiel en lo que es más, o sea, en lo más grande. 하고 동의하지 않아요. Pero la verdad es que no todas las personas al ver esto dijeran como, ay, sí, así es, no van a poder aceptar con esto. Pero entonces una persona podrá decir, ay, como yo en este momento no tengo dinero, obviamente no voy a poder, pues no tengo esa libertad de dar a otras personas. Pero si yo hubiera tenido el dinero, yo le hubiera podido entregar a otras personas y hubiera podido usar estas riquezas por otras personas. Pero la verdad así no es. 이것은 Esto es mentira. 좋은 환경
환경이 나로 하여금 더 너그러지게 만드는 것이 아니라 No es que una mejor condición me vaya a dar esa habilidad de poder entregar a otras personas, sino que nuestra personalidad, esa personalidad tiene que ser fiel desde el principio. 성품 때문에 하는 것이지. No es porque su condición es pues diferente. Está hablando sobre esa. 그 사람이 Su personalidad es lo que define si el otro o no. Si esa personalidad es fiel o no. No está hablando de esto, sino está hablando sobre si esa persona verdaderamente es su personal, no su condición. Si vemos a la viuda, ella entregó todo lo que ella tenía y ofrendió delante de Dios, lo poco que tenía. Pero ese rico, había un rico que también dio lo mismo, pues él no pudo entregar todas sus riquezas por esto. Por eso, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? ¿Cuál es el principio que nosotros podemos ver? Que esa persona, esa personalidad, si es verdaderamente su esencia, la verdad en sí es fiel y verdadera o no. 쓸 때도 마찬가지로 Si esa persona, si aunque tiene lo más poco, si es fiel y es verdadero, entonces cuando tenga más también lo va a hacer. Pero si vemos al rico, si vemos también al mayordomo o el rico, también así tiene muchas cosas. Si él tiene muchas cosas, no significa que vaya a poder en dar más. 이 말씀입니다. Es por su personalidad. 그것에 충성된 자 다 같이 Si vemos el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. 또한 Por eso, cuando habla sobre que lo es más pequeño, no solamente habla de su, pues, 이렇게 볼 수 있습니다. podemos ver, no solamente cuando habla de lo que es pequeño, está hablando sobre las cosas que son del mundo, y cuando habla que son más grandes, está hablando de la obra del reino de los cielos, o sea, de los cielos, es lo espiritual. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo ahora a nosotros? Aquel que no es fiel en lo más pequeño. Entonces, sí, ¿quién? Sí, aquel que no es justo, 그래서 que no es fiel con la riqueza, si no es fiel con las cosas injustas, entonces ¿cómo podrá ser con lo verdadero? Que nos dice el versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuese fiel, ¿quién nos confiará lo verdadero? Por eso, 깨끗하지 않은 자가 aquel que no es limpio con las cosas de este mundo, entonces, ¿será que él va a ser pues limpio con las cosas que son de Dios? 성이 변하지 않고야 Primero tiene que cambiar su personalidad. 세상에 물질에도 깨끗하지 않은 자가 Aquel que no es limpio con las cosas del mundo, a este si se convierte en creyente, 그 사람에게 이거 좀 맡으라. ¿será que a él se le confiará las riquezas cuando él esté en esta tierra? 특별히 하나님이 주시는 물질은 Especialmente esas riquezas que Dios nos da a nosotros, 일에도 쓰도록 ¿es para qué? Es para que nosotros podamos usarla para su obra. 거의 같은 의미입니다. 다른 말로 하면은 O sea, tienen lo mismo, pues es lo mismo. Aquel que no es fiel, o sea, la verdad, que no es fiel con lo que está en la tierra, entonces él, aunque les dé a él, Dios le dé a él diferentes riquezas, él no va a usar esas riquezas por las cosas de Dios, sino la tratará de usar esas riquezas por las cosas de este mundo, o sea, en la tierra. 앞으로도 하나님의 일에도 그 물질을 Pero 쓰려고 하는 마음은 여전히 약하고 여전히 Ese corazón de usar esas riquezas por Dios va a ser muy leve. Pero entonces, ¿será que Él le va a dar esas riquezas que son tan, pues, con abundancia, que son verdaderas? 오는 것을 바라. Cuando habla que es verdadero, cuando habla de esas riquezas que son verdaderas, está hablando sobre esas cosas que son de Dios. Las cosas que son de Dios. 원래 돈에 대해서 신실하지 않은 사람은 Aquel que no es fiel en las cosas del dinero, la verdad no podrá ser fiel en las cosas espirituales. E incluso luego de que haya creído en Jesús y es Él, la verdad,
su personalidad, su carácter no va a ser usada de la forma verdadera cuando esté tratando con las cosas espirituales. 변화가 있지 않은 Por eso, tienen que tener ese cambio en su carácter, en su personalidad. Tienen que estar lleno de esa gracia. Y si no, 하나님 se rompe a sí mismo, 물질을 줘야 될 entonces 이유가 no habrá razón por el cual Dios le vaya a dar a esta persona riquezas en este mundo. 주님도 갖지 못. Dios no va a poder buscar esa razón por la cual le vaya a dar riquezas a esa persona. 하나님의 법이 있어. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Es que existe la ley de Dios. 평생을 은혜로 거저오던 우리 Nosotros que a través de la gracia hemos tenido la vida eterna. Esa ley que es de Dios. Nosotros somos hijos de luz, que somos hijos de Dios. 이르게 될 자들에게 Nosotros, aquellos que tienen que entrar al reino de los cielos, les encarga a ellos, les confía a ellos las riquezas, pensando como ellos si fueran pues a mayordomos. 하나님을 위해 쓰는 자는 Pero aquellos que usan esas riquezas por Dios, por las cosas de Dios, entonces la verdad esa persona está preparando a esa morada espiritual, esa morada eterna. Y también esta persona, la verdad, le dará los diferentes beneficios y les dará y será recompensado en abundancia. Pero si ese mayordomo, si no usa las cosas, esas riquezas verdaderas, esas riquezas que son de Dios, por las cosas de Dios, ¿será que Dios le dará la oportunidad de hacerlo? ¿Será que le dará la oportunidad? 주신다는 것은 El hecho que le da las riquezas, ¿qué significa eso? Es porque esa persona va a usar esa riqueza por Dios. Por Dios. Y así es como les da la riqueza. 가치가 없는 자에게 Pero la persona que no piensa en esto, en usarla por Dios, ¿será que Dios le va a dar a esa persona esas riquezas? 분명한 이치를 말씀하셨어요. Así es como el Señor nos está hablando sobre estos principios en detalle. 말씀드리는 것입니다. Es algo que les estoy diciendo a ustedes en el día de hoy. 예수 믿기 전에 Queridos hermanos, nosotros antes de creer en Jesús, si no hubiéramos sido verdaderos, 직하지 않았던 자 si nosotros no hubiéramos sido fieles, 은혜 받은 후에 luego de que nosotros creemos en Jesús, luego de que nosotros recibimos la gracia, si nosotros verdaderamente tenemos esas gracias, 가진 자가 되었다면 y si nosotros ahora somos personas que tenemos la esperanza, entonces tenemos que tener ese cambio dentro de nosotros. Y dentro de nosotros siempre tenemos que ser verdaderos delante de Dios. E incluso Dios al vernos a nosotros, tiene que vernos a nosotros como verdaderos, como fieles. Tenemos que ser aceptados por Dios. 인정을 받아야 돼요. Nosotros tenemos que ser aceptados por Dios como Él, siendo nuestro mayordomo. 자기를 변화시켜서 Nosotros tenemos que ser cambiados a través del Espíritu Santo. Y luego de que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser fieles y constantemente tenemos que ser cambiados para ser personas verdaderas y fieles. 막 그냥 풍부하니까 막안 La verdad es que el reino de los cielos no es dado a todas las personas pensando que ahí es en abundancia, 이렇게 다 믿음의 노력을 하고 sino que todos nosotros tenemos que tener ese esfuerzo. Nosotros tenemos que tener ese esfuerzo en nuestra vida. ¿Para qué? Como dice en Mateo 19:28, para que así podamos heredar la vida eterna. 그런 청지기에게 잠깐 맡기신 것입니다. Y también si nosotros vemos en el versículo 12, o sea, Lucas 16:12, nos está diciendo, ¿qué es lo que nos dice? Y si en lo ajeno no fuéramos fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Si leemos todos juntos, y si en lo ajeno no fuéramos fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? O sea, cuando habla sobre el mayordomo, está hablando sobre la importancia, sobre ese cargo de ser, pues, ese deber de mayordomo. Es algo que nosotros no vamos a tener por toda la eternidad, es algo temporal. Pero la verdad, en ese tiempo nosotros tenemos que ser fieles, también tenemos que ser íntegros, tenemos que ser verdaderamente fieles en esto. Pero si no lo somos, ¿será que Él nos dará a nosotros lo que es nuestro, o sea, las riquezas? Queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que saber de que todo lo que nosotros tenemos es de Dios.
생각하지 않는 자는 Aquel que no piensa que lo que tiene es de Dios, entonces termina robando lo que es de Dios. Que es lo que nos dice en Salmos 50 desde el 10 hasta el 5, hasta el 15. Nosotros no debemos malinterpretar de que lo que es de Dios es mío, sino en cambio nosotros tenemos que dar gracias delante de Dios. Pero en cambio, cuando tienen dinero, son orgullosos y la verdad tienden a alejarse de Dios. Pero esa es esa esencia del hombre. Pero ¿qué nos dice la Biblia a nosotros? Miren, 이 세계에 있는 충만한 miren a 것이 다 todas estas cosas en el cielo, son mías. Miran estos animales, todos estos son mías. 너희도 이런 것이 주어진다면은 Pero la verdad, si estas cosas son dadas a ustedes, tienen que den sacrificios a Dios en alabanza. 마음이 필요하다. Tienen que dar gracias delante de Dios con sacrificio delante de Dios. 원하는 게 아니다. 그리고 소원을 갚아라. Pero también que dice también, y haga tus votos al Altísimo, e invocame a mí en los últimos días. Y como nos dice en Ageo 2 hasta 8, mía es la plata y mía es el oro. 여러분과 나는 하나님의 Queridos hermanos, ustedes y yo, 그의 a través sobre ese plan de Dios, 주를 위해 관리하는 자라는 nosotros, espero que todos nosotros no olvidemos que somos esos mayordomos que administramos lo que es de Dios. 명확하게 나와 있고요. Y también es algo que nosotros vemos a través sobre esa parábola de los talentos. Nos está diciendo muy bien de nosotros. 내 능력으로 Uno podrá pensar, ay, yo estoy pues teniendo pues el dinero a través pues de mi propia fuerza. Pero que nos dice en Deuteronomios 8, 17 y 18, 알고 있는 것이냐? mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate que Jehová tu Dios, porque Él te ha dado el poder para hacer las riquezas. 천국에 가게 되었으니 Dios lo ha hecho. Queridos hermanos, por favor, no piensen de que ustedes salieron al reino de los cielos. Es que ustedes vayan a tener en abundancia porque ahí está lleno de abundancia. 책임감을 주고 Claro que no, queridos hermanos. 그래서 자기애가 Espero que cada uno de ustedes siembren en esta tierra para que ustedes en el reino del cielo puedan cosechar lo que ustedes han sembrado en esta tierra. Espero que no olviden este principio. 많은 재물보다 En Proverbios 22:1 que nos dice, y la buena forma más que la plata y el oro. 보다 은총을 Nos dice, de más estima que el buen nombre, que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. 우리 주님은 그를 사랑하는 자를 찾는 거예요. Queridos hermanos, la pasaje bíblico que hoy leímos, que es lo que nos está diciendo que Jesús, Dios, está buscando a aquellos que le amen a Él, 그의 사랑을 a aquellos que puedan recibir ese amor de Dios. 내가 주의 일에 내가 사랑을 갖고 충성하지 않으면 Si nosotros no somos fieles recibiendo el amor de Dios, si nosotros no obramos según ese amor de Dios, Dios no nos va a dar a nosotros la bendición. Dios nos va a dar a nosotros esa bendición y vendrá la oportunidad de cada uno de nosotros de darnos esa bendición. Como ese mayordomo le dio la oportunidad para poder usar esto. Pero de la misma forma, Dios vendrá a cada uno de nosotros, dándonos esa oportunidad de poder darnos a nosotros esa bendición. Pero ¿será que Dios nos mirará a nosotros y se complacerá en nosotros? 지금 어렵더라도 ¿Será que nosotros en este momento seremos fieles en estos momentos de dificultad? ¿Será que nosotros verdaderamente amaremos con toda sinceridad y verdad delante de Dios en medio de estas situaciones? ¿Será que si no lo somos, entonces será que Dios nos mirará con misericordia? 애착을 갖고 은총을 베푸실 수 있게 하는 Tenemos que hacer para que Dios verdaderamente nos dé esa bendición a nosotros. Tenemos que obtener esa bendición. Si vemos al pueblo de Israel, podemos ver de que en sus vidas todo era alrededor de Dios. 하나님 자신을 기업으로 La verdad es que los levíticos, la verdad, ellos daban sus vidas delante de Dios y todas sus vidas por Dios. Y vemos que Israel pues vivieron de esa forma. 그 위해선 상대적으로 주님께 대한 Recibieron esa gran bendición y esa de Dios. 일단 Pero
Queridos hermanos, nosotros en este presente, solamente la riqueza no es esa bendición de Dios. No es toda la bendición de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? ¿Qué fue lo que Dios dice en Malaquías 3, desde 10 hasta el 12? Tú dame a mí el diezmo. Tú cuando me des el diezmo, verás que mira cómo yo testificaré esto. ¿Cómo testificaré esto? 어둠이 앞에 있을 때에 También otra palabra que nos dice a nosotros, que cuando el Israel está en medio de toda esa dificultad, ¿qué fue lo que dice en Malaquías 4 hasta el 13? Levántate y triña, hija de Sión, porque haré tus cuernos como de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor en toda la tierra. 대주제에게 O sea que tomará todas estas riquezas y serán entregados a 내가 Jehová. 너를 복줄 증거를 갖기를 원한다. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que nosotros tengamos ese testimonio para que nosotros podamos recibir ese testimonio. Dios nos está diciendo que nosotros tengamos esos diferentes testimonios para que Dios nos dé a nosotros. Queridos hermanos, cuando habla sobre esas riquezas, está hablando sobre esos cargos que Dios nos da a nosotros, esos deberes que Dios nos da a nosotros. Es esa oportunidad, ese camino para que Dios nos dé a nosotros la bendición. Nosotros tenemos que ser fieles delante de Dios. Tenemos que tener esa tenacidad delante de Dios para poder verdaderamente desear lo que es del reino de los cielos. Y les bendigo en nombre de Jesús para que ustedes reciban lo que es de Dios. 영혼과 여러분의 가족의 영혼들이 Para que el espíritu de ustedes y el espíritu de todas sus familias 모델로 삼고 와서 no tomen como modelo las cosas que son del mundo. Pero la verdad, no tomen lo que es malo, sino tomen esa tenacidad y ustedes verdaderamente vengan delante de Dios 하나님의 사랑을 받는 여러분. y ustedes puedan recibir ese amor de Dios. Y espero que así sea. Y cada uno de ustedes preparen ese futuro. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. No sabremos cómo las otras personas vayan a ser, pero espero que todos nosotros, no haya ninguno de nosotros que nos arrepentamos en ese último día diciendo que, ay, ¿por qué lo hice ahora? ¿Por qué tan tarde lo hice ahora? Sino que cada uno de nosotros estemos en ese interés de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús y que así sea. Aleluya. Oremos en este momento. 하나님의 Dios, yo deseo recibir esa bendición que viene de ti. Ten compasión de mí. Por favor, yo deseo recibir tu amor. Haz que yo sea fiel y verdadero delante tuyo. 하나님께서 내게 Y para que yo así, tú cuando me des esa riqueza, cuando me das esas diferentes cargos, tú tengas esa razón para poder dármelo. 위한 유익이 될 수 있게 Y para que esto pueda serse usado por tu gloria y sea beneficio para mí. 달려가는 우리 길에서 Para que Dios nos guíe a nosotros en ese camino que nosotros vayamos, para que Dios sobre dentro de nosotros, para que nosotros tengamos esa tenacidad como las personas del mundo y así con esa tenacidad podamos preparar el reino de los cielos y no haya ninguno que nos vayamos a arrepentir, 맡은 일에 para que nosotros seamos fieles con lo que Dios nos da a nosotros. Vamos a orar todos juntos. 도와주시옵소서. 역사하시고 도와주시옵소서.